En un mundo de constante transformación, la demografía desempeña un papel crucial. Es el hilo invisible que conecta a las personas, la economía y la política, moldeando el curso de la historia. En esta edición de nuestro programa exploraremos cómo los números de nacimiento y los censos de población pueden tener un impacto profundo en la forma en que vivimos, trabajamos y tomamos decisiones. Vemos cómo la migración, la diversidad étnica y la globalización están tejidos en la tela de nuestra sociedad, afectando a países en desarrollo y desarrollados por igual. Y para comprender mejor estas dinámicas, nos sumergiremos en el tejido mismo de Colombia, un país con rica mezcla de culturas y geografías. Así que, prepárense para un viaje a través de la demografía, la economía, la política y la historia, mientras exploramos juntos el rumbo del planeta. Comencemos nuestro viaje por el mundo de la demografía, explorando su base fundamental. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas, quiénes somos, cuántos somos y cómo estamos. En la oficina de un demógrafo, los números cobran vida. La tasa de natalidad, que mide los nacimientos por cada 1000 habitantes, es un indicador clave, pero espero que no lo confundas con la tasa de fecundidad. Esta refleja el promedio de hijos por mujer durante toda su vida. Estas tasas nos dicen mucho sobre el crecimiento de la población. Cuando la tasa de natalidad supera la de fecundidad, una población puede experimentar un auge demográfico. Imagina ciudades en rápido crecimiento, con calles llenas de vida y oportunidades. Pero, ¿qué sucede cuando estas tasas disminuyen? Esto puede llevar a desafíos económicos y sociales. La historia nos enseña que las tasas de natalidad han fluctuado a lo largo del tiempo, desde épocas de alta fecundidad hasta los actuales descensos en muchas partes del mundo. La demografía es una narrativa en constante cambio. La demografía, en última instancia, es la historia de nuestras vidas, de nuestras familias y de cómo moldeamos el mundo que habitamos. Ahora, continuamos nuestro viaje hacia la comprensión de cómo estos números influyen en la economía, la política y la sociedad. Nuestra búsqueda de entendimiento demográfico nos lleva al corazón de la recopilación de datos, el censo de la población. Cada cierto tiempo, legiones de encuestadores se lanzan en la tarea de contar a todos y cada uno de nosotros. El censo es como una instantánea de una sociedad en un momento dado. Proporciona información vital sobre la composición de la población, su distribución y sus necesidades. Un concepto que surge del censo es la densidad poblacional, que nos dice cuántas personas viven en un área específica. Las ciudades densamente pobladas a menudo son centros de actividad económica y cultural. Por otro lado, en áreas rurales y regiones menos pobladas, la baja densidad a menudo significa distancias más largas para acceder a servicios y oportunidades. El censo y la densidad son los cimientos sobre los cuales se construye la toma de decisiones políticas y económicas. Son herramientas esenciales para comprender y abordar los desafíos de nuestra sociedad en constante evolución. A medida que profundizamos en estas herramientas demográficas, comenzamos a ver cómo se relacionan con nuestra economía y nuestro entorno político. Sigan con nosotros en este viaje para descubrir cómo estos números dan forma a nuestro mundo. Desde el censo y la densidad, avanzamos hacia un entendimiento más profundo de la interacción entre la demografía, la economía y la política. En nuestra travesía a través de los misterios de la demografía, nos encontramos con un fenómeno que ha esculpido civilizaciones y definido naciones: la migración. La migración es el movimiento de personas de un lugar a otro en busca de nuevas oportunidades, seguridad o simplemente un nuevo comienzo. Estas historias de viaje y encuentros definen nuestra historia compartida. Los motivos para migrar son diversos, desde factores económicos y políticos hasta persecuciones y desastres naturales. Las olas migratorias han moldeado y enriquecido nuestras sociedades. La migración también juega un papel crítico en la economía. Trabajadores, migrantes, aportan mano de obra e industrias clave, desde la agricultura hasta la tecnología, contribuyendo a la prosperidad de los países de acogida. Pero también enfrentamos desafíos. Los flujos masivos de refugiados
pueden tensar los recursos y desencadenar tensiones políticas. La migración es un tema complejo y sensible. La integración y gestión adecuada de la migración son cruciales. Los países que han abrazado la diversidad han prosperado, demostrando que la migración puede enriquecer nuestras culturas y sociedades. Mientras exploramos la migración y su impacto en la demografía global, recordemos que en última instancia somos todos viajeros en este mundo interconectado. Desde historias de migración hasta las complejidades económicas y políticas que la rodean, continuamos nuestro viaje para descubrir cómo los números y las personas se entrelazan en el tejido de nuestra sociedad. Nuestro viaje demográfico nos lleva a nuestro país, un país de sorprendente diversidad geográfica, cultural y étnica. Colombia es una nación en constante transformación. Las ciudades bulliciosas son centros de innovación y oportunidad, mientras que su vasto campo alberga comunidades que han mantenido tradiciones ancestrales. La diversidad étnica de Colombia es asombrosa, hogar de comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas. El país es un mosaico de identidades y culturas que han influido en sus historias y sociedad. Pero Colombia también enfrenta desafíos demográficos. Como nación en vía de desarrollo, equilibrar el crecimiento económico con la equidad social es una tarea compleja. El gobierno colombiano está trabajando en proyectos de desarrollo para llevar oportunidades a las zonas rurales, donde muchas comunidades aún enfrentan dificultades económicas. Las ciudades colombianas crecen rápidamente, lo que plantea desafíos de planificación urbana. Al mismo tiempo, las áreas rurales continúan siendo el corazón de la producción agrícola y cultural del país. Colombia nos muestra cómo la demografía y la diversidad étnica pueden coexistir, enriqueciendo una nación. Su gente celebra la vida, la música y la diversidad en un espíritu de unidad. En este pequeño viaje descubrimos que, en medio de desafíos y oportunidades, la diversidad de nuestro país es una fuerza que impulsa el progreso y la resiliencia. Desde el ejemplo colombiano, continuamos explorando cómo las características demográficas dan forma a las naciones y las personas en nuestro mundo. Nuestra travesía nos lleva a un cruce crucial, la intersección entre la demografía y la economía. Estos dos mundos están intrincadamente entrelazados. La demografía es más que números, es la fuerza motriz de la economía. Las tasas de natalidad, la estructura y la migración son factores clave que influyen en la salud económica de una nación. Una población joven en crecimiento a menudo impulsa la fuerza laboral y el dinamismo económico, pero también puede presentar desafíos como la necesidad de inversión en educación y atención médica. La demografía también moldea la demanda y la oferta en los mercados. Los cambios en la estructura de la población influyen en los productos y servicios que necesitamos. Además, la demografía afecta el consumo, un motor esencial de la economía. Las decisiones de gasto de las personas están influenciadas por su edad, ingresos y necesidades familiares. Los gobiernos y las empresas utilizan datos demográficos para tomar decisiones estratégicas, desde la inversión en infraestructura hasta la planificación de políticas fiscales. La demografía es una brújula que guía nuestra economía, ya sea en un país en desarrollo o desarrollado. Comprender los números detrás de la población es esencial para el progreso. Desde la intersección de la demografía y la economía, continuamos explorando cómo nuestras vidas y el mundo que nos rodea están moldeados por esos poderosos factores. Nuestra exploración demográfica nos lleva al mundo de la política y la globalización, donde las decisiones y los acuerdos afectan a millones. La política es la forma en que una sociedad decide su futuro. La demografía, en particular, la distribución de la población y sus características, influyen en la toma de decisiones políticas. La globalización es el proceso de integración de las economías, las culturas, en todo el mundo. La demografía desempeña un papel clave en este proceso. Las elecciones políticas están influenciadas por la composición demográfica de una población. Los líderes políticos buscan entender y responder a las necesidades y deseos de su base de votantes. Las políticas de inmigración y comercio, por ejemplo, son moldeadas por la demografía. Los flujos migratorios y las tendencias demográficas afectan la fuerza laboral y los mercados globales. En un mundo globalizado, las decisiones políticas trascienden las fronteras. Acuerdos comerciales, tratados climáticos y cuestiones de seguridad son temas de importancia global. Los movimientos sociales y las voces de la juventud también son impulsados por la demografía. Las generaciones emergentes exigen cambios en la política y la acción global. Desde la interacción de la política y la globalización,
continuamos explorando cómo la demografía impacta nuestras vidas y el futuro de nuestro planeta. En nuestro viaje a través de la demografía, no podemos ignorar la influencia de los eventos históricos que han dejado huellas imborrables en el mundo. La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia, alteró drásticamente la demografía global. El Holocausto dejó cicatrices profundas en la población judía. La Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques y llevó a una carrera armamentística, pero también avances tecnológicos y la exploración del espacio. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de una era y la reunificación de Alemania, un evento que cambió la demografía y la política europea. Figuras como Nelson Mandela y Martin Luther King Jr. lideraron movimientos por los derechos civiles que influyeron en la demografía y la igualdad de sus países. Eventos históricos han inspirado movimientos sociales y cambios políticos en todo el mundo, llevando a una mayor conciencia y activismo. Los eventos históricos moldearon el mundo en el que vivimos hoy. La demografía, la política y la economía se entrelazan en una compleja red de influencias. Desde los capítulos cruciales de la historia hasta el mundo contemporáneo, exploramos cómo los eventos históricos han dejado una profunda marca en la demografía y la humanidad. La demografía es la narrativa de nuestra historia, la fuerza detrás de nuestras economías, la voz en nuestras decisiones políticas y el eco de nuestros eventos históricos. En este viaje, hemos explorado cómo la demografía entrelaza nuestras vidas y de una forma al rumbo del planeta. Y así concluye nuestro viaje a través de demografía en el rumbo del planeta. Un recordatorio de que somos una parte de la historia interconectada que continúa escribiéndose.